Muy buenas tardes a todos los participantes en el curso de Antropología Filosófica que organiza el Seminario de Pensamiento Ángel González Álvarez, dirigido por Lidia Jiménez. En esta tarde tengo la alegría y el gusto de presentar al padre Teófanes Ejido, de la Orden de los Carmelitas Descalzos. El padre Teófanes Ejido es catedrático, ya jubilado, de Historia Moderna en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid. Su especialidad es la historia del siglo XVIII y el campo concreto de su investigación es la oposición al poder político a través de las fuentes clandestinas, la religiosidad de los ilustrados, el regalismo, la expulsión de los jesuitas, cuya documentación secreta, en el fondo Campomanes, de la propia Fundación Universitaria Española, ha editado él personalmente junto con Jorge Cejudo e Isidoro Pinedo, y la España de Carlos IV. Pero su campo de investigación se ha ampliado por distintas razones a otros muchos ámbitos. La reforma luterana, por ejemplo, también por los años 70 él facilitó la edición de las obras de Lutero. Ha escrito además, entre otros libros, Claves de la Reforma y de la Contrarreforma, del año 1991. En el año 1992 publica Las Reformas Protestantes. En el año 1988 el libro titulado El Anglicanismo. Y en 2005 el libro que lleva por título Carlos IV. También ha tenido que estudiar en libros, a través de libros, publicaciones de artículos o colaboraciones en obras colectivas, en congresos, el erasmismo, la Inquisición, la España de Felipe II, la condición de los judeoconversos, las sátiras políticas de la España moderna. Es decir, como ustedes ven, su campo de estudio es amplísimo y su trayectoria investigadora, por supuesto, también dentro de lo que es la espiritualidad carmelitana, como no, le ha llevado a realizar numerosos trabajos sobre San Juan de la Cruz, sobre Santa Teresa y su condición de mujer, sobre su condición social, y el libro importante desde el punto de vista de la investigación histórica, en que se dio a conocer la documentación completa que probaba ya de una manera definitiva lo que hasta entonces había sido una hipótesis, que Santa Teresa era efectivamente de ascendencia judía. En el libro del año 1986, titulado El linaje judeo-converso de los Cepeda. En esta tarde, el padre Teófanes Ejido va a hablarnos de este aspecto de nuestra santa, de su condición de mujer en el contexto histórico que a ella le tocó vivir. Y el título de su ponencia es Teresa de Jesús, Santa Teresa, doctora de la Iglesia, a pesar de ser mujer. Pues quiero dar las gracias al padre Teófanes Ejido, que ha aceptado pues con mucha alegría, como él me ha manifestado, esta invitación por los vínculos y el cariño que profesa la Fundación Universitaria Española y que la Fundación le profesa a él por todo el trabajo que ha llevado a cabo y que todos, digamos, sobre todo los especialistas, pero todos nosotros, pues con él hemos contraído una deuda. El padre Teófanes Ejido actualmente vive en Valladolid, en el convento de los Carmelitas de San Benito, y desde allí pues impartirá esta conferencia. Le agradecemos muchísimo, padre, que aunque usted está especializado en otros momentos de la historia, haya querido con tanta flexibilidad adaptarse a las nuevas condiciones del momento actual para tener esta conferencia por conexión. Así que, padre Teófanes Ejido, cuando usted quiera, tiene la palabra. Y antes Muchas gracias, Ana, sí, por esta presentación. Disculpe, solamente un aviso a todos los que nos escuchan, y es que si quieren formular sus preguntas, van a ver cómo se proyecta la dirección de correo a la que pueden escribir en cualquier momento durante la conferencia. Y ahora sí, padre, cuando usted quiera, puede comenzar. Comienzo con mucho gusto. En primer lugar, agradeciéndote
esta presentación probable como todas, es una especie de, las presentaciones en general, y esta ha sido cariñosa, una hagiografía, que es no contra, sino lo que uno ha tratado de explicar y de diferenciar de la historia. Muchas gracias. Gracias también por esta oportunidad. En efecto, para mí la Fundación Universitaria, disculpen porque voy a tener muchas interrupciones, yo soy lo único que creo en que me parezco a Santa Teresa. Santa Teresa comienza escribiendo, le viene una idea y ya no hay forma de saber cuándo la va. Pues así, ya he empezado ahora ya y tengo que distraerme para decirles que estoy con este atuendo, porque como ha dicho Sara, estoy en el monasterio de San Benito el Real de Valladolid, aquí en una celtita, y como mis hermanos andan por ahí, van a entrar y demás, pues entonces yo tengo que defenderlos a los pobres. Y me pongo la mascarilla, disculpen ustedes, la verdad es que es molesto, pero bueno. Y estoy encantado porque para mí la Fundación Universitaria en efecto tiene unos recuerdos muy cordiales desde la historiografía, con distintas personas contactando desde aquellos años, Sara no había nacido casi todavía, en que estábamos Jorge Trudo y compañía y dándole a esta biblioteca. Yo no sé, esta biblioteca que tienes tú, Sara, te lo pregunto, ¿es de la FUE? Vale, yo ya me había hecho la idea de qué bien. Estupendo. Bien, y muchas gracias por esta invitación. Gracias a Lidia, gracias a la FUE, porque para mí es un placer el hablar de Santa Teresa, como se pueden imaginar, y más hacerlo en este ciclo tan interesante, veo tan interesante, como es el organizado en esta circunstancia. Muchas gracias. Y vamos a aquello que, lo que convinimos hablar. Santa Teresa, doctora de la Iglesia, a pesar de ser mujer. Se había intentado hablar, otra cosa es que lo consiga por estas distracciones, hablar de Santa Teresa, camino del doctorado, pero un camino muy tortuoso, muy difícil, precisamente por su condición de mujer. Al final, si me acuerdo de ello, ya hablaremos del doctorado de Salamanca, del doctorado de ahora, del 70, el que estamos conmemorando también. Y comienzo recordando algo sobre lo que a lo mejor retorno, si es que el tiempo lo permite. En 1922, el 4 de marzo, además, hoy es 3 de marzo del 22, casi 100 años. O sea, ya va a ser un siglo, Santa Teresa de Jesús era aclamada doctora, además honoris causa, por la Universidad de Salamanca. El hermoso rótulo, el pergamino, decía, y sigue diciendo porque se conserva en la universidad, se conserva también en el convento de Alba de Tormes, donde le fue entregado el título a Santa Teresa, donde le fue impuesto aquel birrete tan hermoso que habían hecho las damas españolas a su dama, la que tenían como patrona principal. Se conserva en la universidad y dice ese rótulo, el título propiamente dicho: el claustro ordinario de la Universidad de Salamanca, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 1922, acordó por aclamación conceder el título de doctor honoris causa a la excelsa escritora castellana Teresa de Cepeda y Ahumada. Para memoria y ejemplo tal de efeméride tan gloriosa, en el acto solemne de conmemorar el claustro el tercer centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús. La ocasión de esta concesión del doctorado por Salamanca, ciudad a la que ella quería tanto y que le dio tantos sinsabores en la fundación, es el motivo del centenario de la canonización de Santa Teresa. Como ven, los centenarios, desde que se comenzaron a celebrar así calurosamente en el siglo XIX, han sido muy beneficiosos para la investigación histórica, para la exposición histórica, para los contactos y, por supuesto, para Santa Teresa, que desde el siglo XIX ya no hace más que tener centenarios de una cosa y de otra, además como fundadora. Otra de las dificultades que tuvo, no saldrá algo. Como fue fundadora, pues también centenarios de sus fundaciones, del comienzo, de la muerte. Bueno, yo personalmente, yo soy muy mayor, como es natural, se ve, ¿no? Y he vivido muchos centenarios de Santa Teresa, desde aquel de 1962, Fundación de San José, ya no ha cesado. Si además se juntan, como ha insinuado Sara, los centenarios de Lutero y de alguno más, y de los jesuitas, y Carlos III, pues doy gracias a los centenarios,
que son buen motivo también en buena ocasión. Bueno, estaba con que en 1922 se le concedió a Santa Teresa el doctorado por la Universidad de Salamanca. No lo olvidemos, una universidad civil. Entonces, totalmente civil. En el título la llama y se lo conceden a doña Teresa de Cepeda y Ahumada. Nunca se llamó de esta suerte, pero bueno, es igual, no vamos a entrar en minucias. Y se le concede, nótese, no en femenino, doctora, no, sino doctor, doctor honoris causa, en masculino, lo cual es más que comprensible y lo cual es también muy elocuente. Doctor, no dice doctora. Hoy día puede pensarse que son sutilezas esto del doctor, de doctora, que es lo mismo, que durante larguísimo tiempo no fueron solamente eso, sutilezas, sino reflejo de la mentalidad arraigada, una mentalidad connaturalizada que costaría tanto cambiar. Por eso fue muy significativo el doctorado salmantino, pero no lo fue menos lo acontecido por aquellas fechas en Roma, que es a lo que iba. El doctorado que estamos celebrando, el del 70, fue precedido de muchas peticiones, nos saldrá también al paso en esta reflexión. En Roma se andaba solicitando el otro doctorado, o sea, hacía mucho tiempo que se solicitaba, sobre todo por los carmelitas descalzos, como es natural, y quizá apoyándose un poco en ese doctorado de Salamanca, comenzaron a pedir al Papa Pío XI que declarase a Santa Teresa ya de una vez doctora mística de la Iglesia. No era la primera vez que lo solicitaban. Ahora, la respuesta verbal por escrito del Papa, del 22 de febrero del año siguiente, comunicada muy amigablemente, fue la de Postat Sexus, dejando para su sucesora, decía el Papa, esta delicada cuestión que yo no prejuzgo. Era muy inteligente Pío XI. No se le ha valorado tanto como a otros, pero aquí lo que interesa es atisbar esa relación entre magisterio real de una mujer, como Santa Teresa de Jesús, y cómo lo que hoy se ve con la mayor naturalidad, mujer maestra, mujer doctora, mujer doctor, ¿qué más da?, constituyó un problema, el mayor de los obstáculos para el reconocimiento oficial de lo que era una realidad, el magisterio, y no solo espiritual, de esta mujer. Se reconocía, se publicaba, se proclamaba, pero no había declaraciones así autorizadas oficialmente. Hoy se está dando mucha importancia, muchísima importancia a la historia de las mujeres, historia del género, así separada de lo de los hombres. Esta historia nos explica cómo durante siglos no podía ni pensarse, oficialmente al menos, en una mujer doctora de la Iglesia, sencillamente doctora. Las mujeres no eran miradas como en nuestros días, después de largos procesos de rechazos, como todos, incluso los muy jóvenes saben sobradamente. Pero vamos a pensar en lo que es el tema, que se me ha confiado, pero también lo pedí yo en parte, cuando hablamos de esta intervención en el programa, este programa tan interesante. Comenzamos pensando en las mujeres de antaño, mujeres de Santa Teresa, en el tiempo de Santa Teresa, porque, como he dicho, durante siglos a la mujer se la miró desde antes incluso del nacer, como decía la escolástica, como un error de la naturaleza. O sea, todo el mundo tenía que salir para ser perfecto hombre, pero nacían mujeres y eso era ya un error, como un mal. Tengo un libro aquí, como un mal, eso sí, un mal necesario. Escribía Cristóbal de Fonseca en su Tratado del Amor de Dios, finales del siglo XVI, comienzos del XVII, habíamos de tomar el consejo de Demócrito, que preguntándole uno por qué él, que era tan corpulento, se había casado con una mujer tan pequeña, que no era mucho la suya, respondió, del mal, el menos. Así se la veía, ¿no? Como no hay que extrañarse, sino alegrarse porque por fortuna pues se avanza, se cambian las mentalidades. En alguna ocasión, en muchas ocasiones, hasta se lamentaba el nacimiento de las niñas, puesto que desde la niñez empezaba ya esta discriminación, como es presumible, desde la niñez. Pero es que la infancia propiamente no existía en aquel siglo XVI, existiría propiamente en el siglo XVII y comenzó a existir, eso sí, con la Ilustración en el siglo XVIII.
que es otro de los cambios, este aprecio a la niñez, este aprecio a la infancia, la aparición de la ternura en la historia que debemos a la Ilustración, el aprecio de los niños. Antes, en tiempos de la niña Teresa de Ahumada, así se llamó siempre hasta que se descalzó y se llamó Teresa de Jesús. Que por eso a uno le sientan a veces un poco extrañas que si Teresa de Ávila, ¿qué se le ocurre? Teresa de Ávila. Bueno, pues hay documentos muy oficiales, toda Teresa de Ávila, Teresa de Cepeda, que nombre que nunca se llamó así, Teresa de no sé cuántas cosas, ¿no? Teresa de Ahumada y después Teresa de Jesús, los dos únicos nombres que tuvo doña Teresa de Ahumada y la madre Teresa de Jesús. Pues yo no sé a qué venía esto, sí, a que se la veía como un mal necesario, que se lamentaba hasta el nacimiento porque no existía la ternura hacia los niños. En hogares menos dotados económicamente, podía asegurarse un poco la no mortalidad infantil, que es una de las razones por las que se apreciaba tan poco, porque morían muchísimos niños. Hoy no nos lo podemos imaginar eso. Hay un capítulo en el que hay que hacerse una violencia mental y de conocimiento para ver cómo hubo tiempos tan distintos. Estoy insistiendo precisamente en estos aspectos. La mortalidad infantil era elevadísima, sobre todo en hogares pobres, no tan dotados. La madre Teresa de Jesús, porque ya era madre cuando estaba escribía la relación definitiva, éramos 3 hermanas y 9 hermanos, sobrevivieron todos. ¿Por qué? Porque don Alonso estaba muy bien dotado, era rico y podía mantener amas de cría. Ahí estaba el secreto. Familia de Fray Juan de la Cruz, Juan de Yepes, hijo de Catalina la Pobre, como está censada en Medina del Campo, así Catalina la Pobre, ha estudiado y ha descubierto Alberto Marcos con sus buenos estudios sobre estos aspectos. Pues su hijo, Francisco, ella solo tuvo 3 y se murió enseguida de hambre. Pero su hijo Francisco, pobre de solemnidad, donde yo creo que no era ni pobre de solemnidad, era un pobre, eh, un pícaro, así un poco pícaro a lo divino, ¿no? No tenía el estatuto. Tuvo 7 hijas, sobrevivió solo una, que se hizo monja allá en las Dominicas, creo recordar. Y nos dice el que narra su vida, que crió a 7 hijos para el cielo. O sea, así se celebraba, así se veía. Si todavía hay expresiones que nos conservan, el angelito, que es cantador de la historia, pero, en fin, el padre Astete convivió con Juan de Yepes, el pequeñito, los jesuitas de Medina del Campo, en el catecismo que todos conocíamos, todos los mayores, que se le atribuye, porque ahora Luis Resines, que es el mejor conocedor de la catequesis, la historia de la catequesis, nos dice que es del padre Ripalda, aquel que fue tan amigo de la madre Teresa, el padre Ripalda, pues nos dice, al hablar de esos hijos que se le murieron, esos 7 hijos para el cielo, porque ¿para qué se casaba la gente? Pues para criar hijos para el cielo, para casar y dar gracias a los casados, con la cual, gracia a los casados, con la cual vivan entre sí pacíficamente y críen hijos para el cielo. Era más importante esa supervivencia eterna que no la de aquí. Pues bien, si sus nacimientos no eran celebrados, como lo serían mucho más tarde, sus muertes, sobre todo la de las niñas, no eran lloradas, repito, no eran menos las de las niñas. De ambas realidades hay documentos sobrados, al margen de los cuantitativos que nos hablan, y están muy estudiados también por los demógrafos, que nos hablan de aquellas muertes, que nos hablan de aquellas realidades demográficas. Me refiero a los otros documentos, que no viene mal recordarlos porque nos están transmitiendo el sentir del pueblo, lo que se decía, lo que se contaba, esas sales españolas, esos cuentos que ha estudiado Salvador Rossi y los ha aplicado muy bien a esta realidad relacionada con San Juan de la Cruz sobre todo. En los cuentos de Garibay se refiere, pariendo la marquesa de Eliche, doña Juana de Portugal, 2 hijas, la una viva y la otra muerta, llevó la nueva de ello un correo.
al condestable de Castilla, su padre, pidiéndole albricias, es decir, pidiéndole la propina, que son las albricias, mandóle dar 50 ducados y le dijo al correo, mira, estos 50 ducados no os los doy por la viva, sino por la muerta. Que sí, que se alegraban a veces de que no sobreviviesen las niñas, ¿eh? Otra cosa eran los niños, había cuestiones de herencia, cuestiones, bueno, no voy a, en eso sí que no voy a entrar, no voy a entrar en ello. Lo cual viene a ser lo mismo que aquella sabia agudeza, perdón, ofrecida por Antonio Paz. Un vizcaíno, habiendo parido su ama, fue corriendo a pedir albricias, siempre lo mismo, a su amo del parto de su mujer. Y cuando se lo dijo, preguntó el amo, ¿es que parió hija? Dijo el mozo, mejor, señor. Replicó el amo, ¿parió hijo? Dijo el vizcaíno, mejor, señor. Dijo el amo, pues ¿qué parió? Respondió el vizcaíno, señor, una hija muerta. Por eso le daban las albricias. Esto es cruel, a nosotros es que nos quiere y es natural la sensibilidad, pero para eso están los historiadores, para decir que estamos muy bien, ¿eh? Comparados con otras cosas. Bueno, el historiador nunca tiene que decir si estamos muy bien o muy mal, ¿eh? Distinto, para explicar las razones y los motivos. Pero para ver el escaso aprecio y la inexistente ternura hacia los niños y en mayor medida hacia las niñas, baste con recordar las palabras de la mejor fuente histórica que tenemos para entonces y para esas actitudes. Es decir, baste con recordar las palabras de la Madre Teresa de Jesús cuando traza la historia de la fundadora de Alba de Tormes. Se llamaba Doña Teresa Laix. También Teresa como ella, pocas Teresas había entonces. Lo hace en el libro de las fundaciones, en una página antológica, por lo que escribe, por cómo lo escribe y por lo que deja traslucir. La presentación de la que iba a ser aquella fundadora de Alba de Tormes, del convento suyo de Alba de Tormes, muy quisquillosa, no se acabó de llevar nunca bien con ella después, ¿eh? Cuando fundó y tenía muchas exigencias y a la madre no le gustaban que las fundadoras a las que estaba tan agradecida, pues que, en fin, que se entrometiesen, como lo hacía constantemente Teresa Lai. Bien, esta presentación que nos hace de la vida, comienza narrando la vida, de la vida de doña Teresa Lai, es una crítica muy teresiana a los convencionalismos sociales tan nefastos. La madre se fija en hasta en las carencias culturales, en determinadas formas de vivir, las exigencias de la honra familiar. Antes, ya son palabras de la Madre Teresa, la historia de la fundación de Agua de Tormes, antes que más diga, diré quién era la fundadora y cómo el Señor la hizo fundarle. Fue hija Teresa de Lai, la fundadora del monasterio de la Anunciación de Nuestra Señora de Alba de Tormes, de padres nobles, muy hijos de algo y de limpia sangre. Santa Teresa, cuando habla de familia, lo hace con mucha frecuencia, todo repito en el libro de las fundaciones o en sus cartas, siempre pone eso, y da algo de sangre limpia y demás. Cuando habla de sus padres, fuimos 3 hermanas y 9 hermanos. Santa Teresa de Jesús no alude para nada a eso de limpieza de sangre ni cosa parecida, sino que eran muy virtuosos, con muchas virtudes, ¿no? Muy virtuosos, etcétera, y amigos de la lectura. Cuando habla de las otras siempre tiene que aparecer eso, ¿eh? Hay que tener en cuenta también estas cosas y ahora a ver dónde iba yo. Bien, de limpia sangre. Tenían su asiento, doña Teresa Lai, su marido, su familia, los padres de ella, de Teresa, por no ser tan ricos como pedía la nobleza de sus padres, en un lugar llamado Tordillos, que es a 2 leguas de la dicha villa de Alba. Es harta lástima que por estar las cosas del mundo puestas en tanta vanidad, quieran más pasar la soledad que hay en estos lugares pequeños de doctrina, es decir, de cultura, soledad de cultura, no hay cultura en esos pueblecitos tan pequeños y otras muchas cosas que son medios para dar luz a las almas. Es mejor ir a un sitio de esos, dice, que caer un punto de los puntos que esto que llaman honra traen consigo. Es una crítica muy aguda, todo lo de Santa Teresa.
Es genial. Los padres de doña Teresa de Ahumada, nada de, no se ahorra, nada de limpia sangre, en fin, lo dejaremos. Además, lectores, con bibliotecas, de biblioteca que ha estudiado Luis Enrique Rodríguez San Pedro de Zares también, que nos ilustra tanto de la vida familiar, sobre todo de algunos conversos, que al ser rechazados tenían que refugiarse en la casa. Así que esta imagen, los padres de la fundadora de Alba de Tormes, que se van a un pueblecito, a Tordillos, además a Tordillos. Tordillos es un pueblo muy majo, muy digno. Santa Teresa era urbana, era de ciudad, ya puede ser de centro. No les iba a suceder lo que le pasó aquí en Valladolid, que por ir a las afueras cogieron todas allí una enfermedad y tuvieron que venir aquí, pero tenía buenos fundadores. Sí que era urbana. Digo yo esto de Tordillos porque es un pueblecito que está cerca de Alba de Tormes, como nos ha dicho la madre, porque si hubiese ido a otro, allí muy cerca, sobre todo cuando fue ya para morir y demás, pues le habrían tratado mejor, digo yo, a un pueblo cerca, ni 2 leguas de Tordillos. Ese pueblo se llama Cajates. No hay conferencia de Santa Teresa en la que yo no lo saque porque es mi pueblo, pegando Alba de Tormes, ¿eh? Así que me quedo ya tan tranquilo, ya he tenido la distracción fundamental. En cuanto a lo que nos interesa, o sea, la ausencia de ternura más perceptible cuando era niña la criatura nacida, me permito llamar la atención en la secuencia del pasaje anterior. Se sigue contando la madre. Ahora bien, su lectura atenta e histórica exige fijarse bien en asociaciones mentales que son instintivas en la Madre Teresa, esas asociaciones que establece entre grandes bienes e hijas, grandes males e hijos, entre padres infierno e hijos y madres cielo e hijas. Yo no sé si esto es demasiada sutileza, pero lo vamos a aclarar ahora. Pues habiendo ya tenido 4 hijas, los padres de doña Teresa Lay, los padres de la fundadora, en ese pueblecito de Tordillos, viviendo, habiendo tenido ya 4 hijas, cuando vino a nacer Teresa de Lay, nuestra hija, dio mucha pena a sus padres, no perdamos los acentos, de ver que también era hija, cosa cierto mucho de llorar, que sin entender los mortales lo que les está mejor, como los que del todo ignoran los juicios de Dios, no sabiendo los grandes bienes que puede venir de las hijas, ni los grandes males de los hijos, no parece que quieran dejar a que todo lo entiende y los cría, sino que se mata por lo que se habían de alegrar. Totalmente distinto el pensar, la sensibilidad de la Madre Teresa, que tuvo bastantes niñas en sus conventos, ¿eh? No suele tenerse muy en cuenta. Oh, válgame Dios, cuán diferente entenderemos estas ignorancias en el día a donde se entenderá la verdad de todas las cosas. Y cuántos padres se verán ir al infierno por haber tenido hijos, muy radical. Y cuántas madres se verán también en el cielo por medio de sus hijas. No se anda con variativos, no hay que andar con excusas ni con interpretaciones, no, la madre pensaba así. Pues tornando a lo que decía, esto ya no lo pierdo porque esto es un episodio graciosísimo, sigue tornando a lo que decía del nacimiento de la que sería fundadora de Alba de Tormes, que fue tan mal recibida. Pues miren cómo lo aclara más. Dice, tornando a lo que decía, vienen las cosas a términos que como cosa que les importaba poco la vida de la niña, al tercer día de su nacimiento la dejaron sola. Imagínense un bebé 3 días, ¿eh? Ala, ahí se queda sola, la dejan sola, efectivamente. El gesto que está haciendo Sara es lo que a uno se le ocurre, ¿no? 3 días tenía, ¿eh? La dejaron sola y sin acordarse nadie de ella desde la mañana hasta la noche. Miran a ver las mamás de hoy, los papás, a ver si están un día entero. Bueno, una cosa habían hecho bien, voy a esto, que la habían hecho bautizar a un clérigo luego en naciendo, o sea, nada más nacer, seguida lo primero. Cuando a la noche de ese día en que había estado sola, vino una mujer
una mujer, no la madre, una mujer que tenía cuenta con ella, la niña, y supo lo que pasaba, fue corriendo a ver si era muerta la criatura, el bebé de 3 días, y con ella algunas personas que habían ido a visitar a la madre, que fueron testigos de lo que ahora diré. La mujer la tomó, la que fue allí corriendo, la mujer la tomó llorando en brazos y le dijo, pero ¿cómo, hija mía? ¿Es que vos no sois cristiana? A manera de que había sido crueldad el dejarla así, ¿no? Sigue la Madre Teresa. Alzó la cabeza la niña 3 días y dijo, ante eso de vos no sois cristiana, sí, soy. Y no habló nada más hasta la edad en que suelen hablar todos. Esto a mí me hace rechinar muchísimo, vamos, es una gracia. Los que lo oyeron quedaron espantados y su madre la comenzó a querer y a regalar desde entonces, y así decía muchas veces que quería vivir hasta ver lo que Dios hacía de esta niña. Bien, sigue la narración coloquial, se habla tampoco de la fundación de Alba de Tormes, nos quedamos a saber muchas cosas y tanto de la fundadora. Nos dice que cuando llegó a la edad casadera, pues se casaron, bien, un marido muy majo, ¿no? Muy majo, trabajaba en la Universidad de Salamanca, pero claro, para comprobar la regla de estos comportamientos hacia las nacidas niñas está alguna que otra excepción. Por ejemplo, Mariana de San José, la fundadora de la Recoleta, de las tiendas Recoletas, que vivía allí mismo en Alba de Tormes y cuyas casas fueron cedidas para la fundación del convento de Santa Teresa con el tiempo. Escribe Mariana de San José una vida que se parece mucho a la vida de Santa Teresa. Ella la conocía, a veces hay copia, parece copia. Dice, nací día de Nuestra Señora de las Nieves y con ser hija se alegraron mucho mis padres. Su madre moriría a los 10 días, en el día de la Asunción de Sobrepalma, algo muy frecuente en aquellas circunstancias demográficas. De la madre Teresa de Ahumada, que es como se llamaba, repito, tal como lo relata ella misma, su infancia fue una infancia singular, disonante en aquellos comportamientos colectivos. Recuerden el cariño, recuerden los juegos, recuerden las complicidades con su madre leyendo lo peor que se podía leer entonces, que eran libros de caballería. Y si no tenía un libro nuevo cada día, no estaba muy tranquila. O sea, el hecho de leer, ya era excepcionalísimo. Lo otro, pues lo ponía la madre, claro, Santa Teresa como un pecado, porque es natural, era muy pecadora, dice ella. Bueno, esto en cuanto a la mujer, pero las mujeres espirituales, que es a lo que yo quería llegar un poco antes de lo que... En aquellas sociedades, durante siglos, tampoco había aprecio hacia la vida espiritual de las mujeres. Todo eran rechazos y temores, porque es que podían ser muy peligrosas y a ello alentaban el espíritu inquisitorial, los recelos hacia desviaciones posibles, alumbradas, incluso luteranas, acentuadas desde 1559 con aquellos autos de fe. 1559, la Madre en la Encarnación, ahí sí todavía se llamaba Doña Teresa de Ahumada, en la Encarnación, y quejándose en el libro de su vida, Santa Teresa criticó a la Inquisición, que parece que aquellos inquisidores, como la veneraban tanto, pero si no, lo tenía que haber pasado muy mal, pero nunca la procesaron. Ojo con tantos libros como han aparecido en el centenario anterior, y todos con la Inquisición, ahí inquisitoriando a la Madre Teresa, haciéndola con... Pero hombre, que eso no es exacto. Al contrario, ella critica por haberle quitado los libros. Y Dios le dijo, yo te daré el libro de la vida, que es el que vale la pena, no te pongas así. Pero podían ser muy peligrosas. En casa, en vez de andar con espiritualidades y yendo a templos y demás, es donde tenían que estar. Francisco de Osuna es uno de los autores que leyó Doña Teresa de Ahumada y refleja este ambiente adverso en su norte de estados. Dice, desde que vieres a tu mujer andar muchas estaciones y darse a devoterías y que presume de santa, ciérrale la puerta. Y si esto no va a estar, quiebrale la pierna si es moza, que coja podrá ir al paraíso donde desde su casa sin andar buscando santidades sospechosas. Nada, una mujer que va a ser así. Qué peligro
puro, así que córtale la... Vamos a Santa Teresa, porque es la mejor fuente histórica para todas estas cosas. El teólogo Domingo Báñez, defensor de la madre, gran amigo de Santa Teresa, ella le veneraba mucho, entre otras cosas porque sería maestro de la Universidad de Salamanca y ya ella, vamos, eso de la universidad en eso no estaba muy bien informada, creía que la universidad era, pero bueno, la universidad entonces era distinta. Fue el que aprobó el libro de la vida. La Inquisición, naturalmente, pues no hizo nada. Fue denunciado, pero lo tuvo el Inquisidor General así como reliquia casi. Y dice, solo hay una cosa en este libro en que poder reparar y con razón, y es que tiene muchas revelaciones y visiones, las cuales son siempre mucho de temer, especialmente en mujeres, que son más fáciles en creer que son de Dios y en poner en ellas la santidad. Más tarde, cuando ya muerta la madre, declara en los procesos de beatificación, el mismo padre Báñez recuerda el siguiente diálogo que no me voy a privar de transmitirles, mantenido entre él y otro maestro dominico que andaba un poco escéptico acerca de tantas cosas como se decían buenas de aquella Madre Teresa. Y este Juan de Salinas le espetó al padre Báñez, el Santa Teresa, en cierta ocasión. ¿Quién es esa Teresa de Jesús que me dicen que es mucho vuestra? No hay que confiar de virtud de mujeres, pretendiendo con esto hacer a este testigo recatado como si no lo estuviera tanto más que él, dice el padre Báñez, de la declaración en el proceso. Y este testigo, el padre Báñez, le respondió, vuestra paternidad va ahora a Toledo y la verá, está allí y experimentará que es razón tenerla en mucho. Y así fue. Estando en Toledo, una cuaresma entera, la comenzó a examinar, a probar, a ver cómo andaba esa espiritualidad. Y después, encontrándole este testigo, padre Báñez, en otra ocasión le dijo, ¿qué le parece a vuestra paternidad, nuestros Salinas de Teresa de Jesús? Y respondió a este testigo, al padre Báñez, con gran donaire, habíadesme engañado, que decíades que era mujer, a la fe no es sino varón y de los muy barbados. No, que había espiritualidad femenina, ¿eh? Había que convertirla en varonil, de hombre, no que andar con... Había que hacerla hombre. Bien, pues este documento nos libera de acudir a otras muestras de la mentalidad generalizada. Entre ella, fue ella, perdón, la madre en persona, la que se sintió injustamente agredida en ese evento a la vida espiritual por ser mujer y agredida por hombres empeñados en robar este derecho a las mujeres. Y no cayó sus quejas, como vamos viendo naturalmente. Con toda su perspicacia, no solamente vio el clima adverso, sino que reclamó los derechos de la mujer a lo más vedado, a la vida espiritual, a enseñar la vida espiritual. Además, con todos los recursos, esos recursos que Alison Weber, Juan Antonio Marcos, aquí ojalá tengan la suerte de oír, han llamado retórica de la feminidad. Para uno, como ella dice, soy muy ruido, soy muy loco, tal, pues ha habido una autora, allá por los años 60, que dijo, qué humildad la de Santa Teresa, que se siente tan ruin, y eso pueden, los que la han estudiado así en serio, Alison Weber, Juan Antonio Marcos, hablan de retórica de la feminidad, de recursos de entradas. El propio léxico teresiano, sus escritos por doquier, están llenos de esas expresiones de su ruindad por el hecho de ser mujer. Y no hacen más que reiterar, soy mujer flaca y ruin, las mujeres no somos para nada, no tenemos letras. ¿Y para qué ser? Humildad teresiana. La humildad teresiana era andar en verdad, que es lo que decimos todos, no es la humildad que va... Pero yo no acabo de entenderlo, por más que no... Bueno, sigo. La verdad es que no puede negarse la humildad de Santa Teresa, una humildad tan suya, repito. Lo dice, es la dama del ajedrez. Hasta este vicio tenía yo a sus hijas, el jugar al ajedrez. Pero en este caso concreto tiene que ser leída en clave, puesto que se trata de estrategias bien preparadas, de sutiles y reiteradas manifestaciones de su resentimiento por saberse marginada al ser mujer,
dice Juan Antonio Marcos. De hecho, la relectura profunda de sus páginas comprueba fehacientemente que tras tales confesiones de ruindad, de inferioridad y de peligrosidad femenina, suelen llegar las inevitables invectivas contra quienes robaban a las mujeres por serlo el derecho a la vida espiritual, a ser orantes. No solo eso, sino, y no hay que dar vueltas, la Madre Teresa está convencida de la superioridad espiritual de las mujeres sobre los hombres. No hay que andar con rodeos. Ahí está el ejemplo de Jesús y ahí está el modelo de la Madre. Y ahí está también Fray Pedro de Alcántara, al que ella veneraba para decírselo, que son más propensas y más a tener en cuenta. Hay muchas más mujeres, ¿no?, que hombres a quien el Señor hace estas mercedes. Y esto oía el santo Fray Pedro de Alcántara, y también lo he visto yo, que decía que aprovechaban mucho más en este camino que los hombres, y daba de ello excelentes razones, todas en favor de las mujeres. Y ahí está la mujer y espiritual por excelencia, la Virgen María. La pone como modelo, que eso de que las mujeres, que como escribe en el comentario a los cantares, asintió con fe y sabiduría al anuncio, no como algunos letrados, que no les lleva el Señor por este modo de oración, ni tienen principio de espíritu, que quieren llevar las cosas por tanta razón y tan medidas por sus entendimientos, que no parece sino que han ellos con sus letras de comprender todas las grandezas de Dios, si deprendiesen algo de la humildad de la Virgen Santísima. Esto lo dice en el comentario al Cantar de los Cantares. Otra distracción. Lo leyó, estaba manuscrito, había muchas copias ya, el padre Yanguas, otro de los letrados amigos de Santa Teresa. Se escandalizó tanto que la mandó quemarlo. Y ella, allí muy humilde, un gesto de esto, lo quemó allí delante del padre Yanguas. Claro, los geógrafos, qué humildad, anda, que no sabía ya de sobra que corrían copias ya por todos los sitios. Pero mira, si deprendiesen algo de la humildad de la Virgen María. Bueno, seguimos en la actitud de la Madre Teresa de no asentir a ese ambiente ni a los letrados siquiera tampoco. Que es que cuando oye uno hablar así fácilmente de la Madre, era tan amiguísima de los letrados y lo era, y los veneraba, los letrados y letrados. Pero ojo con las mujeres, no vamos a andar ahí. Se quejó de las limitaciones, de las prohibiciones incluso, sobre todo de la Inquisición, como les he insinuado, de los libros que le quitaron por dejar los en latín. Los autos de fe del 59 de Valladolid no solo fueron quemas de luteranos y luteranas, entre comillas, sino también quemas de libros. Eran las otras hogueras de la Inquisición. Ella no hace más que recabar el derecho de las mujeres a la vida espiritual, a la oración, a esa oración de amistad. Y lo hace sobre todo en los escritos dirigidos a sus monjas. Son todos ellos un alegato contra los letrados y el aparato por ellos montado de miedos a la herejía, de alumbradismos, de peligro para las mujeres orantes. Ningún caso hagáis de los miedos que os pusieren, ni de los peligros que os pintasen, decía en aquel programático y en este programático Camino de Perfección, libro en el que lanza invectivas como la que sigue, es la de la muy determinada determinación. Ahora, tornando a los que quieren ir por el camino real de la oración, no parar hasta el fin, que es llegar a beber de este agua de vida. Digo que importa mucho y el todo, una grande y muy determinada determinación, a pesar de lo que digan, a pesar de todo. De no parar hasta llegar a ella. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabájese lo que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llega ya, siquiera se muere en el camino y no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo, como muchas veces acaece con decirnos, hay peligros, fulana por aquí se perdió, el otro se engañó, el otro que rezaba mucho cayó, hacen daño a la virtud. No es para mujeres que les pudieran venir ilusiones, mejores que hilen, no han menester delicadeces, basta el Pater Noster y el Ave María. En Camino de Perfección tiene una historia secular, relacional,
y es todo un programa de enseñar la oración. Padre Nuestro como conductor a las mujeres, de enseñar. Santa Teresa enseñante, Santa Teresa doctora, con esa conciencia que tiene. Naturalmente lo llenaron de tachaduras los censores amigos que se extrañaban, uy madre, como esto caiga en manos de quien sea. Y el Camino de Perfección, en su primera redacción, la redacción que está en el Escorial, está lleno de tachaduras, de amigos, nada de Inquisición. Sí que ponen al margen, esto podría caer en la Inquisición, eso no sé qué, pero no se llevó ni mucho menos. Pero hay algún capítulo o algún párrafo, voy a leerle ya. Estamos en esto, ¿no? Mujeres, derecho a la oración, esa oración teresiana, nada de los letrados, que son, en fin, son mejores las mujeres que los letrados. Vamos a dejarnos ya de orantes, no dejarnos de orantes, sino dejar, son las mejores orantes que los varones. Pues no sois vos, criador mío, desagradecido, para que piense yo, daréis menos de lo que os suplican, sino mucho más. ¿No aborreciste, Señor de mi alma, cuando andabades por el mundo las mujeres? Antes las favorecisteis siempre con mucha piedad, y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres. Pues estaba vuestra Santísima Madre, en cuyos méritos merecemos lo que desmerecimos por nuestras culpas. No basta, Señora Escriba, que nos tiene el mundo acorraladas e incapaces para que no hagamos cosa que valga nada por vos en público, ni osemos hablar algunas cosas que lloramos en secreto, sino que no nos habíades de oír petición tan justa, no lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois juez justo, y no como los jueces del mundo, que, como son hijos de Adán, y en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Adán, varones, mujer, sí que algún día ha de haber, rey mío, que se conozcan todos. No hablo por mí, que ya tiene el mundo muy conocida mi ruindad y yo holgado de que sea pública, sino porque son los tiempos de manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. Bueno, no voy a seguir, pero me permito recordar, voy a ir acabando, eso de hijos de Adán, Adán. Luis Rodríguez, que tiene trabajo muy bueno sobre esto, y andábamos por aquí, por Valladolid, en este monasterio, haciendo algunos trabajos para una revista popular, Teresa de Jesús, y sobre personajes bíblicos. Y comenzamos a pensar, oye, hijos de Adán, fíjate cómo asimila a los hombres a Adán, y Adán como el origen de todos los males. Muchas veces sale Adán en los escritos de la madre. No hay que fiar de estos hijos de Adán. A propósito del casero de Salamanca. Era muy virtuoso el financiador de Toledo, pero alguna falta había de tener, que en fin es hijo de Adán. Es que no podía ser de otra manera. Acorralan a las mujeres espirituales los jueces del mundo. Hemos oído que como son todos hijos de Adán, pues bien, contrasta con el silencio más riguroso acerca de Eva. Nunca aparece Eva. El mal, el pecado original, todo lo que sea, de Adán y de los hijos de Adán, en fin, todos varones. Y ya pueden ustedes mirar, que no les va a salir Eva por ningún sitio. Y eso que ya sabía la salve, entonces ya se decía, se rezaba la salve. Y ahí se ve claramente, pues como se ha dicho siempre, que somos pecadores hijos de Eva. No, para ella todos hijos de Adán. Se encontró también, estaba con lo de San Pablo, Folieres in Ecclesia Tacia, que es en lo que yo quería haber insistido en esta tarde, porque es lo más directamente relacionado con ello. Y es lo que le decían a ella en aquel momento de dificultades para su reforma, que era un anuncio, fémina inquieta, andariega, desobediente y contumaz, que a título de devoción inventaba tal, mejor sería que enseñando como maestra contra lo que San Pablo enseñó, mandando a las mujeres que no enseñasen. Pues el apóstol y nuestra inhabilidad, decía Santa Teresa, nos quitan el que lo seamos maestros en las palabras. Pues bien, ya saben cómo, preocupada por ello, Santa Teresa tuvo una de estas experiencias espirituales que los editores no saben cómo titular, experiencias espirituales, hablar, todo, ¿no? Son experiencias en las que Dios decía a Santa Teresa lo que ella pensaba. San Pablo,
diles que no se sigan por solo una parte de la escritura, que miren otras y que se podrán por ventura atarme las manos. ¿Por qué no van a, no van a poder las mujeres, a pesar de eso, de las mujeres in ecclesia tacean? Pues bien, en vista de la actitud de la madre, de su enseñanza, hubo muchas peticiones para que la declarasen doctora por parte de la Iglesia, naturalmente, en aquellos siglos, pero muy variadas, pidiendo el doctorado. A ello contribuyó ya no solamente los carmelitas, los predicadores de la canonización, antes, pocos años antes, los de la beatificación, expresamente se pide que la nombren maestra, doctora, etc. No se la hizo caso. Arreciaron las peticiones con los centenarios, en 1882, y sobre todo con San Enrique de Osó, Cándida de Jesús, que hasta Cándida de Jesús describe cómo hay que hacer los birretes para Santa Teresa, sabiendo la doctora, bueno, ya sabemos, que faltaba mucho para ser doctora. Enrique de Osó, un luchador por el doctorado de la Santa. El colegio de Ganduser, de las Teresianas, quienes lo recuerden verán cómo toda la fachada, todas las almenas son birretes, tenía que ser castigo, pues son birretes de Santa Teresa entonces. Los volandistas permiten una de las imágenes más expresivas de Santa Teresa como doctora. Es que yo había traído aquí una imagen de Santa Teresa como doctora, pero no sale, no se la puedo enseñar, es del siglo XVIII. Con una pluma, esta pluma se la hemos puesto aquí en el convento, una plumilla pequeñita, el libro y también con el birrete. O sea que había ya realmente pues, reclamaciones, peticiones, pero ya hemos visto. Recuerden cómo después de lo de Salamanca, cuando se le pidió al Papa, cómo respondió Ostat Sexus, hasta que por fin, después de medio siglo del Papa, hubo que esperar a que se asimilara el espíritu del Concilio Vaticano II para que Santa Teresa fuera declarada el 27 de septiembre de 1970 la primera doctora de la Iglesia por Pablo VI. Y ya, no sé, acabo ya con esto. Perdón si me he excedido un poco más de lo debido, pero merece la pena escuchar a Santa Teresa, porque me gusta que se escuche a Santa Teresa y felicito, de nuevo felicito a Lidia, a todos los que estáis ahí en la Fundación Universitaria por esta organización, la organización de este ciclo que veo que es interesantísimo, que tenéis personajes muy enterados, que pueden enseñar también, no tan bien como Santa Teresa, hay que decirlo, pero merece la pena. Muchas gracias y también encantado de haber hablado, además con esta guerra que traigo con estas cosas, a todos los que nos están viendo y oyendo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Padre Teófanes, por esta espléndida conferencia que hemos disfrutado. La verdad es que uno no se cansa de escuchar y todo le sabe a poco. Su conferencia está llena de alusiones a muchísimos temas y a muchísimas cosas de las que podríamos ahora pues formular preguntas. Entonces, yo invito a los que nos están escuchando a formularlas por escrito en el correo que ven en la pantalla. Correo saragallardo @gmail.com. Y mientras van llegando las preguntas, me gustaría a mí formularle una que me ha surgido, bueno, me han surgido varias, pero una quisiera plantearle, Padre, y es, claro, con la espléndida visión del momento histórico en el que tuvo que vivir Teresa de Jesús, la verdad es que resulta muchísimo más impresionante la tarea que ella realizó y las relaciones que ella tuvo con los varones que formaron parte de su obra, que estuvieron presentes en la redacción de sus escritos, en sus fundaciones. Y mi pregunta, bueno, o comentario, no sé si quiere usted decir algo al respecto, es que no sería bastante ya para
para reconocer su magisterio y su autoridad, el hecho de que ella en vida, no después con sus obras y con sus escritos, sino ya en vida, lograra, porque a mí me parece un milagro, lograr el milagro de ser obedecida, ser escuchada, ser tomada en serio por los varones autorizados de su época. Mira, Sara, se me oye, ¿verdad? Yo iba a acabar ahí con lo que sucedió en los claustros de la Universidad de Salamanca y para acabar diciendo que en aquellos claustros que declararon doctora a Teresa, Santa Teresa, todos eran varones en Salamanca, incluido Unamuno, que estuvo en todos los claustros, no en las celebraciones posteriores, pero sí en los claustros que dieron el otro lado de Santa Teresa, incluido Unamuno, incluido don Eloíno Nácar, el lector de la Biblia, y todos eran varones, para que veas cómo se ha cambiado, cómo se cambió entonces. Ella, la verdad es que se da cuenta perfectamente, ¿no?, de las limitaciones que tienen los varones y cómo no pueden pensar de otra manera. Pero yo creo que fue muy reconocida desde el principio. Mira, como sabes muy bien, la primera edición de las obras de los escritos de Santa Teresa, no mucho después de morir, cosa excepcionalísima, fue la de Fray Luis de León. Tiene una introducción sobre el magisterio de Santa Teresa, está sobre su habla, sobre sus formas expresivas, todo, que es una verdadera apología del doctorado de Santa Teresa. Después hubo algunos inquisitoriales que quisieron hasta delatarlo, después ya de muerte. Más, hay que decir que fueron bastante excepcionales, algunos muy entusiastas, sobre todo algunos dominicos, podían haber aprendido un poco del padre Báñez, dominico, y de los otros, ¿no?, letrados, pero hubo, sí, algunas quejas por la mística, por esos fenómenos, sobre todo cuando en España, ya que no había luteranos, ya ni eso, pues había que insistir mucho en el alumbradismo, en el iluminismo, y de eso sí la acusaron después ya pero no progresó nada, ¿eh? Tuvo defensores muy buenos, pero sobre todo, insisto, Fray Luis de León. Muchas gracias. Me llega una pregunta que han formulado al inicio de la conferencia en relación con el nombre exacto de Santa Teresa, que no era el de Teresa de Cepeda y Ahumada. Si podría decir algo al respecto sobre su verdadero nombre. Sí, lo voy a decir además con mucho gusto. Lo digo y lo he escrito por ahí muchísimas veces. No me hace caso nadie. El Papa Francisco, en este documento tan encantador que ha sacado ahora sobre San José, Patris Corde, pues cita, como no, siempre que se hable de San José hay que citar a Santa Teresa, porque gracias a ella se tuvo devoción a San José en ese movimiento de ir creciendo hasta no hace mucho. Pues cita a Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila jamás, no solo eso, sino que se llevó muy mal con Ávila y Ávila con ella. Pero bueno, eso ya son cosas pasadas, pero nunca se le ocurre a ella, Teresa de Ávila. Solo tenemos la firma de Teresa de Ahumada, doña Teresa, ¿eh? hasta que se descalza, se cambiaban ya de nombre, y entonces tomó el nombre de Teresa de Jesús. Se cambiasen uno de nombre, siempre tenían que llevar el de algún santo o algo así. Así que hasta 1562, fundación de San José de Ávila, el primer convento así descalzo, doña, porque en la Encarnación también eran doñas, doña Teresa de Ahumada. Después, Teresa de Jesús, para los demás la Madre Teresa de Jesús. Pero es igual, será porque se encuentra uno escrito constantemente, unos nombres. Me hablaba una italiana que tiene unos trabajos ahora muy buenos, preguntándome hace un momentín, ¿no?, antes de esto, que cómo está Teresa de Cepeda, y que si su padre de Cepeda, que si Sánchez de Ahumada, que no, Teresa de Ahumada y Teresa de Jesús. Muchas gracias, padre. Me llega un correo de José Tomás Velasco que dice así: un afectuoso saludo para el profesor Teófanes Ejido, a que, como siempre, para los que hemos sido alumnos, ha sido un gusto escucharle, de parte de José Tomás Velasco. Y llega una pregunta o un correo
de Pedro Córdoba, agradecer al padre carmelita descalzo Teófanes Ejido su documentada exposición detallada, emocionada y valiente conferencia sobre Santa Teresa, doctora de la Iglesia, pese a ser mujer, que tanto ha remarcado en el contexto de su época, tanto para la familia como sobre todo por el marcado hecho condicionante y limitativo de ser y haber nacido mujer. Ha sido una conferencia llena de sencillez y muy clarificadora. Felicidades y muchas gracias, de Pedro Córdoba. Y nos llega también una felicitación, nos están llegando felicitaciones desde Italia, María Gracia Cau. Muchas gracias al padre Teófanes por su interesante conferencia. Y una nueva pregunta, padre Teófanes, y es en relación con la Inquisición que usted ha dicho y sobre la que a veces hay también tanta desinformación, ¿no? Usted ha comentado que ella no tuvo problemas verdaderamente con la Inquisición, porque no era, digamos, no había nada por lo que debía ella tener problemas, pero me gustaría preguntarle, ¿también jugó un papel el que los inquisidores la conocieran de forma personal, tuvieran con ella una relación de amistad y a veces incluso de cierta dirección espiritual, podríamos decir? Ella se hace como madre espiritual de los que la tienen que juzgar. ¿Puede eso haber tenido un flujo a la hora de que fuera juzgada de una manera, pues, muy, digamos, llena de afecto, ¿no? En cierto modo, benevolente? Bueno, pues muchas gracias por las preguntas. Comienzo por la última. Es que ha dado en el clavo, es que es eso. Tiene uno en sus relaciones rituales, va hablando de uno, del otro, del padre tal. Si es que era amiga de todos los inquisidores. Si los inquisidores la veneraban en la mayor parte de las ocasiones, no. O sea que ella va nombrando, la primera relación espiritual es muy prolongada y va nombrando a aquellos que han sido consejeros suyos, y demás, todos inquisidores. No había ningún problema. Por eso es muy acertada esa idea y clarifica más de lo que yo podría haber dicho. Y el segundo es que me encanta la glosa que ha hecho. Y Velasco, el primero, pobrecillo. En cuanto me dicen he sido alumno suyo, me sale espontáneamente esto, pobrecillo o pobrecilla, si ha sido alumna. Pero encantado, ¿eh? Nos conocemos. Muy bien, pues muchísimas gracias, padre. Con esto vamos a dar por concluida la intervención, la ponencia y el coloquio de esta tarde, no sin volver a darle las gracias por esta pues, cariñosa, cálida y a la vez pues, profunda y erudita acercamiento, ¿no?, a la historia, a la época de la santa, que nos hace en realidad a nuestros ojos pues nos la ha agrandado, por lo menos yo en nombre propio, yo creo que en nombre de todos ha agrandado su figura, el mérito de su vida, de su obra, y en ese sentido pues salimos, yo creo, de esta conferencia con un amor renovado, más admiración por esta grandísima mujer que fue doctora, aunque mujer. Pues muchísimas gracias, padre. Muchas gracias a todos los que han seguido esta conferencia y les saludo hasta la próxima semana, que tendremos la conferencia del padre Juan Antonio Marcos sobre la biografía intelectual y la mística de lo cotidiano en Santa Teresa. Muchas gracias, padre Teófanes.